¿Qué sabemos de la trama de corrupción del PSOE en las Islas Baleares y qué salpica a la actual presidenta del Congreso, Francina Armengol? En un vídeo anterior ya expusimos la estructura básica del caso de corrupción que está acechando al Partido Socialista Obrero Español y cuyo epicentro, de momento, es Koldo García, ex mano derecha de José Luis Ábalos, antiguo ministro de Fomento con Pedro Sánchez y antiguo secretario de organización del PSOE. Ahora bien, a lo largo de una investigación judicial pueden ir apareciendo nuevos hechos de naturaleza parcialmente independiente respecto al caso principal que constituyen lo que en un proceso judicial se conoce como una pieza separada. Un caso de corrupción conectado con el principal, pero que puede ser tratado, investigado y dilucidado de manera autónoma al principal. Pues bien, en este vídeo vamos a hablar de la pieza separada del caso de corrupción, del presunto caso de corrupción, que afecta al antiguo gobierno socialista de las Islas Baleares, que estaba presidido por Francina Armengol, la actual presidenta del Congreso de los Diputados de España. Antes de nada, recordemos cuál fue la reacción de Francina Armengol nada más conocer la detención y la investigación de Koldo García por el caso de corrupción del que ya hemos hablado. Normalmente no hago declaraciones antes de entrar en la mesa, ya lo saben, pero como estoy muy indignada voy a decir algo que creo que es importante. Indignadísima estoy, no indignada, que me parece absolutamente reprochable y me da asco pensar que alguien se pudiera lucrar de la compra de material sanitario en un momento donde en España se estaba muriendo cada día muchísimas personas. Es una situación evidentemente vergonzosa. Quiero decir con toda firmeza que el gobierno de Baleares que yo presidía, el equipo de gente maravillosa, se dejó la piel para proteger a la ciudadanía, para comprar material sanitario, y lo que me resulta absolutamente indignante es que en todo caso nosotros seríamos afectados, no para nada parte de nada relativo con corrupción ni con lucrarse en un momento tan complicado como es el que vivimos de la pandemia sanitaria. Pues bien, recordemos el papel que desempeñó el gobierno socialista de Baleares en esta trama de corrupción. Entre abril y mayo del año 2020, en plena pandemia, el gobierno socialista de Francina Armengol le efectúa un pedido de 1,4 millones de mascarillas FFP2 a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, que es la empresa a través de la cual se canaliza todo el dinero que posteriormente se distribuye, entre otros, a Koldo García. El gobierno de Baleares le efectúa un pedido de 1,4 millones de mascarillas por 3,7 millones de euros. Parte de este dinero, ya lo sabemos, es el que, presuntamente, terminó siendo desviado en forma de comisiones ilegales para los miembros de esta trama. Pero bueno, podría ser que todo esto se desarrollara al margen del conocimiento de Francina Armengol, que, como ella dice en el extracto que hemos colocado antes, ella no fuera partícipe de esta trama de corrupción, sino víctima de la misma. Pero ya en el momento de la contratación nos encontramos con una primera posible irregularidad, y es que toda la contratación se efectúa de palabra y sin ningún documento escrito donde se identifique a las partes, al objeto del contrato o a las condiciones de pago. Tan es así que estas mascarillas, este 1,4 millones de mascarillas, llega a Baleares físicamente el 27 de abril. Y la primera resolución del órgano de contratación en el que se autoriza la compra de estas mascarillas es del 4 de mayo. Es decir, que las mascarillas llegan antes a Baleares del momento en el que se autoriza la adquisición de las mismas. ¿Por qué? Pues obviamente porque todo esto se negoció de palabra y luego el órgano de contratación simplemente validó a posteriori lo que se había pactado sin ningún soporte material, lo que se había pactado a priori. Toda esta secuencia de los hechos, por cierto, la reconoce la propia Consellería de Salud, la Consellería de Sanidad del Gobierno de Baleares de Francina Armengol. Esto es lo que narra un expediente del 20 de marzo del año 2023. Atención. Ante el desabastecimiento mundial de componentes del equipo de protección individual frente al COVID-19, el Servicio de Salud se ve en la necesidad de realizar contratos de emergencia con proveedores que puedan suministrar este tipo de material. La empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL contacta con el Servicio de Salud, no sabemos si por intermediación de Koldo García,
para comunicar que ha fletado un avión con mascarillas FFP2 y que está en disposición de suministrar 1,4 millones de mascarillas de protección para vapores orgánicos FFP2 de un solo uso, de las que adjunta la ficha técnica. Por este motivo, en fecha 4 de mayo de 2020, el director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares emite resolución por la que se acuerda la emergencia y la tramitación de emergencia con varias empresas, entre ellas Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, para adquirir material sanitario diverso para hacer frente al COVID-19. Por tanto, el 4 de mayo de 2020 se autoriza la compra de mascarillas. En fecha 12 de mayo de 2020 se publica en la plataforma de contratación del sector público el anuncio de adjudicación por emergencia, el suministro de material COVID-19, mascarillas FFP2 a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas por un importe de 3,7 millones de euros. En fecha 29 de abril de 2020... se recepcionan las mascarillas suministradas por la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas con las siguientes referencias. Es decir, que se contratan el 4 de mayo, los detalles del contrato se publican el 12 de mayo, pero las mascarillas se recibieron el 29 de abril. Por tanto, esta ya es una primera posible irregularidad. Segunda irregularidad, las mascarillas que llegan, si bien tenían que ser mascarillas FFP2, terminan siendo mascarillas quirúrgicas. Se habían comprado las mascarillas para el personal sanitario y para el personal sanitario tenían que ser mascarillas FFP2. Pero lo que envía esta trama de corrupción al gobierno de Baleares son mascarillas quirúrgicas. De nuevo, si volvemos al expediente anterior de la Consellería de Salud del Gobierno de Baleares de 20 de marzo de 2023, podemos leer: en fecha 29 de abril de 2020 se recepcionan las mascarillas FFP2 suministradas por la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL con las siguientes referencias. Y se adjuntan 4 referencias de mascarillas KN95, que son mascarillas quirúrgicas. Por eso, a las pocas semanas, en junio del año 2020, el Centro Nacional de Medios de Protección de Baleares certificó que las mascarillas no servían para el propósito para el que fueron adquiridas y ordenó retirarlas de los centros sanitarios y almacenarlas en un depósito en el que todavía siguen a día de hoy. Es decir, que no han sido utilizadas. Fueron pagadas, pero no fueron utilizadas. De nuevo, si volvemos al expediente anterior, podemos leer: en fecha 8 de junio de 2020, el Centro Nacional de Medios de Protección remite al Servicio de Salud los resultados de los análisis. El resultado de dicho análisis es que ninguna de las 4 referencias cumple con los requisitos de una mascarilla tipo FFP2. En el momento en el que se recibe el resultado del análisis, el Servicio de Salud procede a comunicar a los centros sanitarios dependientes la retirada de estas mascarillas y a su almacenamiento hasta que se tomen las medidas oportunas. Pero bueno, hasta aquí podría seguir siendo razonable que el gobierno socialista de Francina Armengol fuera estafado, fuera defraudado por esta trama de corrupción coordinada por Koldo García, mano derecha ya en ese momento del ministro de Fomento de España, José Luis Ábalos. Sin embargo, en el mes de agosto del año 2020 se produce algo bastante extraño para que la historia de que Francina Armengol, el gobierno de Baleares, fue engañado, fue víctima de esta trama de corrupción, para que esta historia tenga sentido y sea coherente.